Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo destino deportivo con Gianjane Meneses. Hola, ¿qué tal amigos de Destino Deportivo? Gracias por acompañarnos como siempre en este podcast, sellando nuestro pasaporte en diferentes partes del mundo para conocer estas grandes historias de personajes del mundo del deporte y precisamente hoy vamos a sellar nuestro pasaporte en un lugar que es recurrente y cómo no hacerlo, porque allí tenemos muchísimas historias por las cuales hay que pasar, contar y repasar en los diferentes escenarios deportivos y especialmente en las canchas donde conocemos también tantos títulos de clubes y por supuesto muy reciente la tercera Copa del Mundo. Hablamos de Argentina, sí, por aquí ya hemos tenido varios de estos personajes maravillosos y hoy no es la excepción. Le damos la bienvenida a un hombre que para mí marcó una historia no solamente del fútbol en Argentina, cuando hablamos de la posición en el lateral, cuando comenzó siendo delantero, pero luego tuvo ese cambio, que hoy hablamos de los laterales de una manera muy distinta y ya él nos va a contar también ese repaso, pero que además tuvo un antes y un después también, no solamente en su carrera del mundo del deporte, con la pelota en sus pies, sino también con el micrófono, allí muy cerquita, comentando, hablando, narrando y bueno, contándonos todas esas historias, además con un programa que lleva más de 30 años en la televisión, que nos enorgullece y bueno, yo crecí también viéndolo. Sin más preámbulos y todo esto es para darle la bienvenida a Quique Wolf. Hablamos de Ernesto, sí, Quique, Enrique Ernesto, ¿será que le dicen así en casa? Bueno, ya nos va a contar. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Bienvenido a Destino Deportivo. Hola, Gianjane, qué lindo gusto me da saludarte y además verte otra vez. Antes te teníamos más cerquita, pero ahora mira, una buena posibilidad. Bueno, pues muchas gracias de verdad, Quique, por aceptar esta invitación en Destino Deportivo. Sabemos de las ocupaciones y bueno, nos alegra enormemente. Tuvimos la oportunidad de trabajar y la verdad, me acuerdo cuando era una niña viendo a Quique Wolf y el referente, no solamente de la pelota en esos años donde brilló con Racing, con River, con Real Madrid, donde todo el mundo sabe también esa maravillosa historia, con Argentinos Juniors, a tantas historias, además con Diego Armando Maradona, también con el Tigre, bueno, en Deportivo Las Palmas, donde también tuvo esa historia, pero más allá de todo eso es haberlo visto además también en Simplemente Fútbol, un montón de historias que además hoy estamos aquí hablando con alguien que ha contado no sé cuántas historias, no sé si sabes de pronto ese número, Quique, cuántas historias llegaste a contar hasta el momento en Simplemente Fútbol. No, no lo sé y tampoco sé la cantidad de invitados que he tenido al programa. De todos modos, estoy muy pronto a sacar un libro para poner, por lo menos tener una buena cantidad de esas cosas contadas por ellos mismos. Y bueno, que simplemente fútbol, 30 años, ya estamos casi en 32 porque el 31 ya pasó. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos felices de que un programa que se nos ocurrió hacer y que nunca nos faltó algún personaje, cada vez que querías invitar a alguien o ibas a ver a alguien, te decía, por supuesto, aquí que hablamos, y hablamos de fútbol, simplemente fútbol, ¿no? Y me dio mucha alegría, ahora lo hago desde hace un tiempo con mi hijo Pedro, y eso también me da mucha más fuerza para sentirme protegido. Bueno, y ya vamos para allá porque de verdad que merece un capítulo también aparte simplemente fútbol, pero aquí al mejor estilo de Destino Deportivo nos encanta conocer esos inicios de los deportistas, de los periodistas deportivos, de los referentes en el deporte. ¿Cómo comenzó realmente Quique Wolf en el mundo del deporte? Esos primeros pasos, la pelota en sus pies, ¿cómo empezó a llegar? Cuéntenos un poquitito también ese recorrido. Yo tengo un hermano que me lleva 6 años y bueno, por supuesto con 6 años más que yo, lo iba a ver a todos lados donde jugaba. Él jugaba muy, muy bien, era un gran jugador, jugó en un club acá que era muy, muy, muy regional, que era Casuso en la parte de San Isidro, Uh -huh. pero no tenía esa intención de ser profesional. Le gustaba jugar, le gustaba mostrar sus condiciones, pero no lo hacía con ese pensamiento de que podía hacer algo más. Bueno, eso me permitió también jugar con él, jugar con gente que me llevaba 6 años. Entonces yo jugaba en esa época de número 9 y él jugaba de número 10, o sea, yo era delantero. Me divertía muchísimo con él, hasta que un día él se le ocurrió llevarme a probar a Racing. Y bueno, me fui, bastante lejos es desde mi casa hasta Avellaneda, pero sin embargo fui con todo cariño porque íbamos mucho a ver a Racing con mi padre y con mi hermano cuando yo era muy pequeño. Y entonces, bueno, fui, hice una prueba como centro delantero,
tenía una edad de divisiones inferiores muy pronunciada, era muy pequeño todavía. Y cuando terminé de hacer la prueba, el entrenador, que había sido un gran jugador en Racing, que es el Cacho Jiménez, un lateral derecho muy bueno y muy internacional, era el que manejaba todas las inferiores y me habló y me dijo, mire, usted tiene edad de la octava división, dice, pero yo tengo la división casi completa. Si lo puedo poner hoy en la división, en la AFA, lo pongo. Y si no, venga el año que viene. Como no me llamó, yo pensé que había sido una manera de despedirme. Sí. Bueno, al poco tiempo fuimos a jugar un partido a River, contra la octava de River. El técnico de la octava de River, cuando terminó el partido, me dijo, en febrero lo quiero aquí. Y a mí me quedaba más cerca River, pero yo era hincha de Racing. Entonces, ese año fui otra vez, no le dije a nadie, me fui, me puse en la filita esperando que te tomaran los datos, y pasó caminando Cacho Jiménez y se frenó. Y me miró y me dijo, usted es Wolf. Y yo lo miré asustado, ¿no? Como, sí, me dijo, yo lo iba a llamar, vaya a cambiarse. Y ahí ya me quedé jugando en Racing, justo jugando mi primer año, fue en la séptima, salimos campeones, o sea, era toda una cosa, como que estaba viviendo un sueño, pero que no Sí. tenía una ambición de que pronto podía llegar a jugar en primera, ¿no? Sí, 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 pues tremenda historia porque además yo creo que pasa de esa desilusión del incógnito a, bueno, poder vislumbrar ahí ya una posición, pero se veía inicialmente en esa posición en la cual estaban jugando. Sí, además te digo más, bueno, ese año salimos campeones, al otro, antes que terminara el año, fui hasta Racing otra vez a ver si lo encontraba a Cacho Jiménez para ver cuándo empezaba a practicar la sexta división. Sí, Y lo encontré y le dije, ah, no, Cacho, le digo, ¿cuándo empezamos a trabajar con la sexta? Y me miró y me dijo, ¿usted estuvo jugando con su hermano? Porque él sabía que yo jugaba claro. con gente más grande que yo. Bueno, Cacho, sí, yo no sabía qué decirle. Ujú, Y me dijo, ah, bueno, fantástico, dice, porque empieza un campeonato por televisión de tercera división, era ya gente grande, claro. y me dijo, y yo quiero que usted juegue. Y bueno, me llevaron, jugué el primer partido contra Independiente, hice un gol, yo estaba feliz porque estaba viviendo algo impensado. Jugué 3 partidos en ese campeonato que eran casi a los 3 días, a los 2 días. Y en un partido que terminó, viene un hombre de traje y me dice, cuando sale me ve Wolf. Y yo dije, será un periodista. No tenía idea, ¿viste? Sí, sí, Y sí. cuando salí, me dice, ¿cómo le va? Yo soy Santiago Sacol, el presidente de Racing. Mira. Dice, Pisuti está con la primera división. Era el año 66. Racing Sí. no había salido campeón todavía. Ujú. Dice, Pisuti está trabajando con la primera de Racing en Córdoba y quiere que usted viaje para allá. Tenemos que hablar con su padre porque usted es menor. Ujú. Y yo lo miré y le dije, hablo yo con mi papá porque no le va a creer, ¿viste? Es una cosa muy rara. Así que Total. muy pronto me llevaron y yo estaba con el plantel de primera división. Y fue muy extraño, fue un partido, solo se jugó allá. Yo entré en el segundo tiempo por uno de los delanteros de Racing, que era JJ Rodríguez. Ujú. Y cuando terminó ese partido y volvíamos, Juan José Pisuti, que era el entrenador, me dijo, venga acá, pibe, dice, cuando llegamos, empieza a entrenarse con la primera. Y yo lo miré y le dije, no, maestro, le digo, yo no puedo entrenarme con la primera. Y se me quedó, me dice, ¿cómo que no puede entrenarse con la primera? No, le digo, ¿usted entrena por la mañana? Sí, yo voy al colegio. Le dije, no, estoy en quinto año, no, ni hablar. Y fue muy bueno porque me dijo, bueno, venga por la tarde y entrené con la tercera. Me perdí todo el año ese 66 que Racing fue campeón y todo. Claro. Pero al otro año él me hizo debutar en primera división. Oh, mira. ¿Y cómo fue ese debut, Quique? Fue también muy raro porque Racing estaba jugando Copa Libertadores de América Ujú, y bueno, y yo jugaba, como te dije, de delantero. ujú, Y es un partido contra Boca en la cancha de Boca. Boca tenía una figura fantástica, el fútbol argentino la tenía, que era Ángel Clemente Rojas, claro. Rojitas se llamaba para todos. Y cuando llegamos a ese partido, Pisuti me dijo, hoy juega de 5. Yo lo miré. Y me dijo, su segundo nombre, Rojitas. Sígalo por Claro, todos lados. marketing. Me dijo, si va a tomar agua, vaya con él, a lo mejor le dan. Yo lo miré porque nunca había hecho una marca personal así tan profunda. Sí. Además, en el primer balón que le dieron a Rojitas sobre el lado de los palcos de Boca, él hizo un giro para allá y yo me fui para allá y él se fue para allá y yo dije, ay, mamita. Yo siempre que Te además, puso a bailar, Quique. y además la segunda intervención lo golpeé mal
Ujú. porque yo no sabía golpear y el árbitro vino, que fue también muy bueno, y el árbitro me dijo, pibe, hoy es el primer partido, no tiene que ser el último, tranquilo. Wow. Bueno, entonces empecé a jugar el partido pegado a Rojita y yo lo anticipaba y él me decía, bien, bien, pibe, muy bien, tranquilo. Y yo lo volví a anticipar y muy bien. Bueno, la cuestión fue que le empatamos 0-0 a Boca con todos jóvenes. Nos llevaron a la revista El Gráfico, salimos de todos lados y yo era la figura porque lo había parado a Rojita. Tal es así que en una fiesta de simplemente fútbol le entregué un premio a Rojita, si lo Ah, conté esto, porque para mí fue algo increíble que un jugador de ese porte este, me felicitara cuando yo le quitaba la pelota, ¿no? Para que yo jugara tranquilo. sí, sí, sí. Bueno, pues mira, no sé qué tanto se puede ver eso hoy día en el fútbol, ¿no? Creo que ha ido No, cambiando también un poco ese tema cambió bastante, sí. muchísimo y más en la parte de los laterales donde se ven esos duelos y tan aguerridos, difíciles, porque cambió mucho, ¿no? Me imagino de la época en la cual estabas jugando a lo que estamos viendo hoy en el llamado fútbol moderno. Y sí, y además, bueno, la historia después siguió en Racing de una manera muy simple con Pisuti, ¿no? Ujú. Él me ponía de cualquier cosa. Le faltaba uno, me ponía de lateral izquierdo. Si le faltaba un volante, jugaba de volante. Y entonces un día le dije, maestro, yo quiero jugar de 9. Y me dijo, bueno, va a jugar. Y me puso en los partidos preliminares de la primera división. Y al segundo partido, un día vamos a entrenamiento y me toma de un brazo y me mete en su cuarto, ¿no? Ujú. Y me dice, Quique, vos jugás bien de 9, jugás bien de... Yo necesito un 4. El 4 era el lateral derecho. Claro. Y yo lo miré, como diciendo, vas a jugar fantástico, te vas a ir al ataque, tenés a Perfumo atrás, no tenés problema. Bueno, está bien, yo tenía el sí fácil, me dijo que sí, y la cuestión fue que ese puesto me llevó a ser titular en Racing, después con el tiempo capitán, jugar en la selección argentina, ser capitán de la selección argentina, jugando de un puesto que en mi vida había pensado que iba a tener que jugar. Ujú. Entonces, Pisuti realmente vislumbró eso que estabas de pronto buscando dentro de una posición en la cual antes te sentías cómodo como el 9, pero finalmente pues explotaste en otras capacidades como lateral. Sí, claro, y además, bueno, yo ya fui viendo que me sentía cómodo ahí, Ujú. que lo podía hacer, y además el hecho de la selección nacional, que también fue todo algo muy especial, porque estábamos por jugar a las eliminatorias para el Campeonato Mundial del 74, Sí. y antes de que viniera el Mundial, mucho antes, vino de técnico a la selección argentina Enrique Marcibori, que había sido un jugador maravilloso en Europa, en el Ujú. fútbol italiano, y cuando lo pusieron de técnico, nos llama el primer día a hacer la práctica en el estadio de River y todos lo mirábamos a él como diciendo, mirá este jugadorazo que está acá, ¿no? Un hombre fantástico, nos habló, nos dijo, bueno, vamos a prepararnos, tenemos que jugar las eliminatorias para ver si van al Mundial o no. Eh, pero todo tranquilo, muchachos. Dice, ahora todos con el profesor, dice, y enseguida nos vemos otra vez. Pero Wolf me dice, ¿y yo? Me llamó a mí. Ujú. Y yo me paré, fui, lo saludé, ¿no? Como diciendo, me dijo, una sola cosa le quiero decir. Dice, usted va a ser el capitán de la selección argentina. Pero el capitán no es el que tiene la tira de capitán. Es el que llega primero, el que trabaja más que los demás, el que habla con los demás, el que tiene... Y yo lo miraba como diciendo, yo capitán de la selección, o sea, me dio una posibilidad muy grande, muy linda, tuve una relación con él fantástica. Ujú. Nos clasificamos para el Campeonato Mundial y después él, con un problema con los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, no fue el técnico del Mundial, pero fue el técnico que nos manejó en esa previa y que además el año anterior al Mundial fuimos a jugar a Alemania. Se inauguraba el estadio que después fue la sede del partido final del Mundial 74. Sí, sí, Y sí. jugamos un partido con Alemania. Y bueno, ese fue el comienzo de su pelea con los directivos, porque los, los directivos importantes de la Asociación del Fútbol Argentino, en ese día del partido, cuando estábamos en el vestuario, entraron y nos dijeron, si hoy ganan, muchachos, tienen premio doble. Como diciendo, si total no van a ganar. Ujú. Jugábamos con Alemania, era el local el que va a jugar el Mundial, jugaba Beckenbauer, jugaban todos los Sí, todas jugadores las figuras. y le ganamos con Argentina 3-2 y nunca nos pagaron, ni nos querían pagar el premio, como diciendo, no, no le dijimos nada. Y eso provocó que Sibori se fuera y fuimos con otros técnicos a jugar al Mundial.
Bueno, mira, ya nos vas a hablar de ese mundial que trajo muchas cosas, ¿no? Para la selección y me imagino también para Quique Wolf. Pero me gustaría hacer un paréntesis, Quique, porque hablamos de Enrique Ernesto Wolf dos Santos. Cuando hablamos del nombre completo, uno dice, ¿de dónde realmente son esas raíces de Quique? Porque el dos Santos suena muy portugués, ¿no? O cuéntanos un Sí, poco cómo es la combinación. sí, era portugués, venía más del lado de Brasil por parte de mi madre. Ujú. Y bueno, y era la época que te ponían los dos apellidos, pero si no, bueno, el Wolf era alemán, porque mi Alemán. abuelo era alemán, así que era una mezcla de uno y de otro. Alemán, Brasil, nació en Argentina el 21 de febrero. Estás escuchando Destino Deportivo. ¿Cómo es esa mezcla de la cultura también con la cual creciste? ¿Qué comía Quique Wolf? ¿Cuántos hermanos? Cuéntanos un poco el tema de la casa, eso que muy poco conocen los seguidores de Quique. No, en la casa éramos mi padre, mi madre, dos hermanos, ya te dije el hermano mayor que me lleva Sí. 6 años, Alfredo, mi hermana Graciela me lleva tres, yo era el más pequeño de los tres. Ujú. Una familia normal, de mi padre trabajando, mi madre en casa, ¿Qué hacía? ¿Qué nosotros hacía su padre? estudiando. Mi padre estuvo, en parte trabajó en política, después trabajó, tenía un diario que sacaba para toda la zona norte. Ujú. Trabajaba en eso y varias cosas más que no realmente ni me acuerdo, te digo. En esa edad que uno Sí. tiene, no tenía ni se acuerda. Y mamá en Este, casa. ¿Cómo? Mamá siempre en casa con Sí, ustedes. trabajando en casa con nosotros, sí. Nosotros, yo en el colegio, yo estudié en el colegio, me recibí en la parte comercial, seguí estudiando ciencias económicas. Yo estudiaba ciencias económicas y jugaba en primera división. O sea, yo iba Oh, los lunes a la facultad ajá, y era un alumno más, o sea, y todos venían, no era como ahora, que ahora, sería imposible ahora. claro. Yo ahí iba y charlábamos y hablábamos con los jugadores, con los compañeros, y algún profesor te hacía alguna broma si habías perdido el partido anterior, pero yo estudiaba ciencias económicas. Hasta que me fui a España, no dejé de estudiar, me quería recibir de contador público. Oh, mira. ¿Y ha aplicado algo de contaduría? No, no, pero bueno, era como que en la época esa no era que era a tu gusto, sino que Ujú. era como que una obligación. Llegabas estudiabas comercial, te recibías de perito mercantil, tenías que seguir ciencias económicas en esa época. Ok. Bueno, entonces yo iba y seguía ciencias económicas. ¿Qué comían en casa aquí? ¿Qué se preparaba? Bueno, lo que habitualmente se come en Argentina, cuando hay tiempo, un buen asado, y cuando, si no, mucha carne que se come siempre aquí. Y también muchas comidas italianas o españolas que siempre hay preparadas para los demás, ¿no? Pero normal. ¿Le gustan los ñoquis? Sí, sí, claro, las pastas me gustan también, sí, sin ningún tipo de problema en eso. Bueno, haciendo un poco este paréntesis para conocer un poco más de Kike Wolf. Y 5 hijos actualmente tiene, ¿cierto? Sí, tengo 5 hijos, me casé allá hace más de 52 años que estamos casados con Mara. Mara es española, Ah, Mara mi mujer mira, pero no, pero llegó acá a la Argentina con 2 años. claro, Estudiamos aquí juntos, estoy. estudiamos juntos en el colegio secundario. Ujú. Nos pusimos de novio, nos casamos y bueno, y gracias a Dios una familia hermosa. Tengo 5 hijos, tengo 11 nietos. Ah, sí. Este, o sea, es numeroso todo, pero es muy linda. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Pedro, con quien trabajas, a Wen, ¿no? A Wendy, a Juan, y Sí, me faltaron dos. te faltaban dos más, Carolina y Valeria. Carolina y Valeria. Bueno, pues ahí está parte de esta familia. Además, que también queremos conocer aquí en Destino Deportivo. Recuerde que nos puede seguir en las diferentes plataformas, en las redes sociales. Estamos con Quique Wolf, futbolista retirado, comentarista de fútbol, periodista deportivo, una de las referentes de la televisión, uno de los referentes de la televisión argentina y también latinoamericana, de ESPN, de Sports Center. Y además tuvimos la oportunidad de compartir Sports Center por allí. Yo me acuerdo de llegar.
a la oficina y de ver lo juicioso, como decimos nosotros en Colombia, y lo aplicado de Quique con sus colores, ¿no? Porque todo por colores, bien organizado, muy aplicado Quique siempre y puntual, siempre líder. No, no, pero fue muy lindo trabajar con todos ustedes y trabajar con la gente que uno se siente a gusto, ¿no? Y la verdad que lo pasábamos muy bien. Y nada, en eso sí siempre fui, traté de mantener determinadas cosas que me llevaban a solucionar detalles mucho más rápido, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahora lo voy a devolver otra vez porque aquí vamos, aquí la pelota va pasando de un lado a otro. Ya nos contó parte de esa historia de cómo comenzó Quique Wolf, sus gustos, la familia, también hablamos de sus inicios en Racing, pero hubo ese cambio en la posición que lo llevó a marcar también la diferencia, no solamente en Racing, en los otros equipos siguientes, sino también en la selección argentina. Cuéntenos también precisamente dentro de sus amigos y compañeros, ¿qué significó, por ejemplo, Perfumo para usted? Ah, Roberto era el mariscal, Roberto era el gran jugador que teníamos, un jugador que ya había jugado el Campeonato Mundial de 1966, había salido campeón con Racing en ese año y después jugó el Campeonato Mundial del 74 otra vez con nosotros, ¿no? O sea, y yo con Roberto era, no sé, era algo muy especial. Cuando íbamos te voy a contar algo, cuando iba a entrenamientos de la primera división, que yo recién empezaba a entrenarme con ellos, Ujú, yo iba en tren desde mi casa, que era en la zona norte, es difícil explicarle a la gente ahí, pero bueno, tenía media hora de tren hasta llegar a Retiro, que era el lugar final, y de ahí me tomaba otro colectivo, un micro, ujú, que tardaba otra media hora para dejarme en Avellaneda. Ese era mi destino. Y Perfumo me dice un día, no, Quique, dice, cuando llegas a Retiro, espérame a mí y yo te paso a buscar por ahí por Retiro a la mañana y te llevo. Roberto Perfumo era uno de los grandes jugadores de Argentina, de la selección, de Racing, de todo. Tenía un Fiat 600, era el auto de para que te des una idea, que no había esa historia de, tenemos grandes coches, ujú. y él me pasaba a buscar y me llevaba todos los días al entrenamiento, me volvía a llevar otra vez hasta Retiro y de ahí me iba a mi casa yo feliz y contento de estar en el tren. Y estas cosas también tan extrañas, ¿no? Que parecen en el mundo. Yo iba en tren jugando en la primera de Racing. O Ujú. sea, después cuando me compró River, iba en tren también. Entonces, digo, no es como ahora, no ves subir a un jugador de fútbol a un tren, seguramente no te da esa posibilidad. Bueno, yo jugaba en el primer equipo y sin embargo iba en el tren. Y tampoco la gente tenía, claro, no había tanta televisión, no había tantos medios, no había tantas cosas que evidentemente nosotros mismos levantamos esa historia detrás de cada jugador. Ujú. Bueno, y entonces la gente a lo mejor alguno te reconocía y te saludaba, o no estaba esa historia de que nos sacamos una foto, no había para sacarse fotos, Claro. no había el teléfono de la mano. Y la verdad que fue una época muy, muy bonita y muy linda para mí. Tal vez más bien el tema del autógrafo, ¿no? La camiseta que se pudieron intercambiar entre ustedes o en No, los no, clubes tampoco. o tampoco No, no, pasaba. no, Imagínate. porque no había No camisetas de había mucho tantas. presupuesto, claro. Claro, no había mucho presupuesto. Si cambiabas la camiseta o te llevaban la camiseta, te decían, tenés una multa, hay que pagar la camiseta porque tiene que volver la que teníamos. No teníamos mucha, no creas. ¿Cuántos En les ese- daban, Quique? ¿Cuántos les no, daban, no, por ejemplo, en no, Racing? no, nos daban la que jugábamos y como cuando nos sacábamos la teníamos que dejar en el vestuario y bueno, y ahí quedaba. Ojo que esto no solamente pasaba en Racing. Yo jugué, después de Racing y River, me fui a la Unión Deportiva Las Palmas. Jugué 3 años ahí. Nunca, Sí. jamás tampoco se entregaba una camiseta. Después fui 2 años al Real Madrid. Tampoco. Oh. Teníamos las camisetas que era la que nos daban en el club y la que teníamos que devolver cuando terminaba el partido. Pero cuando te fuiste de cada club, ¿pudiste conservar las camisetas? Ah, ¿Le sí. permitían? Las mías, cuando ya me fui, es diferente, ya uno se las va llevando y las tiene.
Ujú, pero no había esa alternativa. Tenía que terminar el campeonato, para que la sí, tuvieras, porque claro. había que utilizarla en los partidos. Tremendo. Bueno, hablando de campeonatos, alcanzaste además los dos títulos allí de la liga, llegaste a una final de Copa del Rey con Real Madrid. ¿Cómo fue ese paso también al Real Madrid, ya al viejo continente donde era tan distinto de pronto como se veía el fútbol sudamericano al europeo en ese momento, o no era tan distinto? Cuéntanos un poco. Mira, fue muy lindo el hecho de irme a jugar a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Ujú. Que fue extraño porque todos decían, a la Unión Deportiva Las Palmas se va a ir y yo lo mejor de todo eso fue que cuando me vinieron a ver de la Unión Deportiva Las Palmas, me dijeron, le queremos decir una cosa, me dijo el gerente, que era una persona divina, don Jesús García Panasco, me dijo, nosotros queremos que usted juegue de volante. Sí, man, ya, yo quería jugar de volante. Yo de lateral jugué, pero sabía que era algo que me estaba sirviendo y mucho, pero yo quería jugar de volante, no me Claro. importaba. Entonces, bueno, fantástico. Jugué el primer año en la Unión Deportiva Las Palmas, nos fue muy bien, salimos, nos salvamos, que era la obligación de Las Palmas de no Permanecer irnos a allí. segunda división. Ujú. Eh, en el segundo año ocurrió algo muy especial. Jugamos un partido en la Unión Deportiva Las Palmas contra el Barcelona. En el Barcelona jugaba Johan Cruyff. Ah, Yo había mira, jugado, nada yo más había y nada jugado, menos. yo Te había jugado enfrentaste. claro, yo había jugado contra él en el Mundial, había jugado contra él en partidos de una seleccionado que se habían hecho de América contra Europa. Bueno, cuando termina el primer tiempo del partido y va a empezar, antes de empezar el segundo, que salimos al campo, viene a saludarme. Nos saludamos y me mira y me dice, Quique, el Barcelona te quiere comprar y Las Palmas no te quiere vender. Y yo lo miro y le digo, ¿y qué hago? No le puedes decir que yo te dije. Y le digo, ¿y cómo hago? Dice, ve al club y dile que te están llamando los periodistas de Barcelona, que dicen que el Barcelona te quiere comprar y que... Bueno, al otro día me voy al club con este don Jesús García Panajo, que fue divino, y me dice, ¿qué pasa aquí? Que le digo, no Jesús, le digo, me están llamando los periodistas de Barcelona. Dicen que el Barcelona me quiere comprar y ustedes no me quieren vender. No, Quique, no hay nada. Yo digo, yo no le puedo decir nada. ¿Qué le podía? No le podía decir que había estado Cruyff hablando conmigo. Claro, claro. Me voy a mi casa, me suena el teléfono y me llama el gerente del Barcelona. Me dice, perdóneme, soy el gerente de Barcelona. ¿Me puede ir a buscar al aeropuerto? Sí, fui al aeropuerto a buscarlo. Ujú. Lo llevo con el auto, mientras íbamos conversando, me dijo, mire, usted sabe que acá no queda bien que diga que nosotros le estamos hablando a usted. No, ya lo sé, me lo dijo Johan, que no podía decir otra cosa que los periodistas me llaman. Exactamente. Usted déjeme ahora aquí a 2 calles del club, Ujú. yo voy a estar con el gerente, usted venga en media hora, me dijo, y dígale otra vez al gerente que lo están llamando los periodistas de Barcelona. Bueno, hice todo eso, volví al club, sale don Jesús García Panasco a verme, ¿qué pasó, Quique? ¿Qué pasó? Le digo, nada, don Jesús, le digo, lo que pasa es que me están llamando otra vez los periodistas de Barcelona, dicen que el Barcelona me quiere comprar y Las Palmas no me quiere vender. Y me mira y me dice, no, Quique, no hay nada. Y yo no le podía decir, sí, está el gerente acá, lo Claro, traje yo. claro. Bueno, Ay. pasó eso, me quedé sin jugar en el Barcelona, terminó, jugué otro año con Las Palmas otra vez, el tercer año, y en un partido contra el Real Madrid, en un córner, el Madrid no había tenido una buena temporada, en un córner viene Pirri, que era el capitán del Madrid, y me dice, Quique, salí rápido en el segundo tiempo que quiero hablar contigo. Y yo todavía le hacía broma, le decía, ¿qué quiere que me haga un gol en contra? ¿Viste? La broma del partido. Sí. Bueno, cuando salgo, viene Pirri y me dijo, Quique, el Madrid te quiere comprar y Las Palmas no te quiere vender. Y bueno, al otro día voy al club, sale don Jesús García Panasco y dice, ¿qué pasó, Quique? Le digo, ¿lo conoce a Pirri? Y ya acá dije, se acabaron los periodistas y todo lo demás. Y me dijo, Quique, dice, pero usted está acá, usted la gente lo quiere. Le digo, yo también la quiero a la gente, la amo. Don Jesús, este me parece un lugar fantástico donde me he sentido realmente como en casa. Le digo, pero es el Real Madrid.
Don Jesús, le digo, es el Real Madrid y yo voy a estar en el Real Madrid y lo voy a representar a Las Palmas. Yo voy a hacer algo que evidentemente voy a jugar ahí, pero voy a pensar en ustedes. Bueno, me dijo, si usted hace una conferencia de prensa y se lo dice a los periodistas, por ahí podemos que la gente lo entienda y vemos. Bueno, hice una conferencia de prensa, les dije que iba a representarlos a ellos, que en Madrid, y bueno, irme a jugar al Madrid era una cosa así como que llegabas a un lugar que era tocar el cielo, ¿no? Con las manos. Claro. Y llegar, me imagino que a poder ya cerrar ese contrato, a hablar de los términos en esa época, era parte de ese sueño, pero realmente si era el sueño de Quique Wolf jugar en el Real Madrid o le había pintado primero era el tema de Barcelona. ¿Cuál realmente le gustaba más a Quique en sus inicios? No, el tema te llevaba primero que los dos equipos más importantes del fútbol español habían estado interesados en mí, eso es lo que más me sorprendía, Ujú. porque uno no era que se creía, yo soy una estrella, no, yo creía que Pero hacía lo algo mío. tenías, que lo que pasa es que muchos de nosotros se nos olvida y a las generaciones más jóvenes que no pudimos de pronto disfrutarte en ese momento, que por algo te estaban llamando y por No, algo claro. tenía que ser, tenía que tener algo especial, Kike Wolf en ese momento. No, no, yo lo entiendo, lo entendía también, pero de todos modos me sorprendía que eran los dos equipos más importantes del fútbol español. Evidentemente el Real Madrid tenía algo especial. Nosotros, de jóvenes, de pequeños, cuando hablabas de España, hablabas del Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. Ujú. Eso era algo muy especial. Eso me permitió también después a mí conocerlo a Alfredo Di Stéfano en España. Sí. Eh, el Real tenía esa cosa, ¿no? Que era como algo diferente, distinto. Y bueno, ya no había pasado lo del Barcelona y esto del Real Madrid fue como que me entregaron un premio, era una alegría para mí maravillosa y fue muy lindo estar los 2 años, salir campeón los 2 años, jugar todos los partidos, bueno, fue algo muy especial para mí. ¿Cómo fue su relación con Santiago Bernabéu? Bueno, Santiago Bernabéu yo lo pude ver un año nada más. Ujú, Él estuvo muy enfermo. Un día salíamos con el Madrid en el campeonato a jugar contra el Español de Barcelona. Siempre viajábamos en avión, pero ese día justo había una huelga de avión y teníamos que ir en tren. ujú, El vicepresidente del club no, siempre viajaba con nosotros, pero ese día vino y nos dijo, muchachos, hay un problema. Don Santiago está muy mal. Estaba internado don Santiago. Don Santiago está muy mal. Tengo que ir en el tren. Y si llega a pasar algo era pensar que podía fallecer don ujú. Santiago. Yo no puedo volver rápido para estar con él. Así que eh, vayan y nos dijo, ustedes saben cuál es la mejor medicina para don Santiago. Ganen. Nosotros ganamos, volvimos a ganar en casa, volvimos a ganar de visita y don Santiago Bernabéu todos los días se sentía un poco mejor. Pedía el periódico, quería ver los diarios, quería ver y empezó a venir a los entrenamientos. Y venía con su mujer muchas veces y yo iba, lo saludaba y me decía, tú vienes y nos saludas porque nosotros queremos que nos saludes. Dice, no veas si hay otro que dice, mira, va para saludar al presidente. La verdad que uno lo miraba y decía, no puede ser. Ujú. La cuestión es que ese primer año veníamos con una ventaja con el Madrid tranquila, llevábamos como 7 puntos de ventaja, 7 puntos, sí. eran 2 puntos por partido en esa Claro, en época, esa ¿no? época era distinto, sí. Pero nos agarró una gripe a todos, a todo el plantel, y empezamos a empatar, perdimos puntos, y de pronto llegó un día que jugábamos contra el Barcelona en Madrid y llevábamos 2 puntos de ventaja nada más al Barcelona. Y nos concentraban en un lugar 70 kilómetros de Madrid, que era con nieve, en Navacerrada, y bueno, y nos concentrábamos ahí el sábado. Entonces el sábado a la mañana nos despiertan a todos rápido, rápido, a la sala de la chimenea que está don Santiago. Don Santiago, dijimos nosotros, con la nieve. Bueno, la cuestión era que estaba ahí sentado en un sillón frente a una chimenea que había ahí. Nos saludó a todos, muy bien, pero él sentado. Dijo, muchachos, ustedes saben que yo de fútbol no sé nada, decía él, ¿no?
Pero dice, de matemáticas sí, llevábamos 7 puntos. Que la gripe, que no sé qué, llevamos 2. El que no tenga cojones que no juegue. Esas fueron las palabras de él, por eso te las digo. Nada más, nos saludó a todos, nos fuimos, le ganamos 4-0 al Barcelona, salimos campeones, se sacó fotos con nosotros, festejó con nosotros en el sentido de decir, él un día me dijo, este es el campeonato más importante de mi vida. Yo me quedé, era el año 78, se jugaba el Mundial acá en Argentina, Sí. y entonces yo fui a despedirme de él para venir a ver el Mundial. Ujú. Me fui, me despedí de él y se despidió como que nunca me iba a volver a ver. Y en el Campeonato Mundial se murió, ese don Oh, Santiago Bernabéu. quería una despedida, entre comillas, a lo grande, ¿no? Y lo tenía ahí, no se quería ir sin ese No, campeonato. Tenía tremendo, tremendo, tremendo. sí. Destino Deportivo con Gianjane Meneses. Bueno, continuamos en Destino Deportivo. Gracias a Kike Wolf. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en las diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify y también en las distintas redes sociales. Opina y comparte este capítulo. Kike, bueno, realmente Real Madrid nos estabas hablando que dentro del capítulo de todo el recorrido deportivo, pues también había marcado esa diferencia, logrando los títulos, luego después de lo que pasó con Unión Deportiva Las Palmas, poder dar ese paso al Real Madrid, darle ese título también, el gusto, decirlo de esta manera, a don Santiago Bernabéu, que como que se estaba despidiendo y lo necesitaba y no se quería ir sin él, y ustedes lo lograron. Y bueno, también llegó el capítulo con selección argentina, lo que había pasado anteriormente, lo del Mundial del 74, ¿cómo realmente fue para usted tomar la capitanía, el liderazgo de una selección donde históricamente pues también ha ido marcando la diferencia y donde tantos grandes hombres usted pudo compartir? Fue un placer realmente jugar en la selección. La selección argentina no había clasificado para el mundial anterior, o sea, nosotros teníamos un peso extra, pero clasificamos para el Campeonato Mundial de Alemania. Había mucha diferencia y el Campeonato Mundial no fue una cosa, una lucidez. Ahora hablas y decís salimos séptimos y dices, no existe. Ujú. Pero bueno, fue una experiencia muy grande y muy importante jugar esa. Estuve muy cerca también de jugar el Mundial 78, que fue el primero de Argentina, porque César Menotti estuvo conversando conmigo en Madrid, fue a verme, hablamos. Él necesitaba que yo volviera en marzo a la Argentina para jugar el Mundial. Y yo le dije, no, yo estoy jugando en el Real Madrid y usted sabe, César, que es posible, le dije yo, que en abril seamos campeones y entonces me pueda ir. Me dijo, yo lo necesito un mes antes porque vamos a jugar varios partidos y bueno, si usted viene en ese momento tocará. No llegó ese momento, llegué más tarde. Lo encontré, me acuerdo, antes de que empezara el Mundial, un día que fui a ver la cancha de River, que había sido arreglada precisamente para el Mundial. Me encontré con César, vi a los jugadores, me quedé afuera, fui un hincha más del primer campeonato mundial de Argentina. Además jugaban todos los jugadores que habían sido compañeros míos de uno u otro, Ujú. Filio, Alpazanela, Kempe, bueno, es muy largo para nombrarlos a todos, ¿no? Lo viví como un hincha más y bueno, me volví para España, que en esa época este, todavía había que seguir jugando, pero bueno, me perdí el Campeonato Mundial. Yo después del Campeonato Mundial de Alemania jugamos algunos partidos amistosos, esos partidos de América y Europa, pero ya no volví a jugar en la selección argentina. Ujú. ¿Qué faltó de pronto para poder jugar en ese Mundial del 78? ¿Qué pasó con Menotti de pronto en esas conversaciones o del gusto que él quería? No, no, lo que pasó fue eso, que él quería que yo llegara antes. Ujú. Necesitaba como que estuviera un mes antes porque había partidos previos, partidos. Además, porque me parece que también existía esa sensación de que él me quería volver a poner de lateral derecho y yo no quería jugar de lateral Mm. derecho. Yo ya estaba jugando en el Madrid, como pasó con Las Palmas, jugué siempre de volante o de líbero y bueno, y ya no quería volver más a jugar de lateral derecho. Ujú. Y entonces, bueno,
pero no hubo ningún tipo de problema, fue solamente que me perdí y yo tenía también muchas ganas de jugar un campeonato mundial más que se jugaba en nuestro país, ¿no? Pero vine a verlo como un hincha más. Ujú. Bueno, me imagino que desde allí, sin quitarle el ojo hasta el más reciente, ¿no? Que pudo vibrar y palpitar, que me imagino, como dicen muchos, fue la final de todos los tiempos, ese Argentina-Francia. ¿Usted lo vivió? ¿Cómo lo vivió? Cuéntenos un poco, porque fue un antes y un después y todo el mundo también esperando ese título para Messi, o muchos seguidores. Ah, bueno, esto sí, además porque a Messi lo conocí de muy pequeño, de Ujú. muy chico en Barcelona, y tenemos una relación fantástica. Y cuando salió segundo en el otro mundial, estaba mal. Y yo le decía, pero Leo, salieron subcampeones del mundo. No, me dijo, yo quería salir campeón, que no que subcampeón, pero es subcampeón, que es algo muy gracioso si te pones a pensar en el mundial yo lo tomo como periodista. Eh, el segundo no festeja y el tercero sí. El que sale tercero en el mundial festeja porque juega un día antes, gana el partido, hacen un festejo en el campo de juego, llegan a su país, los felicitan todos. Y el segundo no, el segundo se Pero siente no será mal. aquí que, no será aquí que porque el tercero ya se resignó, que claramente ya el primer lugar claramente ya no lo va a tener y dijo, bueno, me voy a consolar con al menos quedarme en ese podio. Y el segundo siempre va a quedar con esa pequeña rabia interna y el sinsabor de Sí, estuve a un paso de quedarme con el título, seguramente por es ese así, momento. es lógico, es así, pero cuando uno tiene que repasar después todo, ver salir subcampeón del mundo es algo muy grande, ¿no? También llegaste a la final, bueno, por distintos motivos no pudiste salir campeón, pero lo viví muy importante, me sentí muy feliz, hice el campeonato mundial con Pedro, con mi hijo, lo hicimos para toda Bolivia, el campeonato mundial y disfrutamos de la alegría que significaba. Y yo sabía la alegría que tenía, además de todos los jugadores, normal por salir campeón, la que tenía Lionel Messi, porque había vivido y sabía con él que él no aceptaba otra cosa que tratar de ser campeón del mundo con Argentina, y la verdad que se lo merecía. Claro. Pues, Quique, usted ha tenido la oportunidad de ver, de hablar, de compartir con dos jugadores que han marcado esa diferencia también en el fútbol argentino, como lo ha sido Diego Armando Maradona y el mismo Lionel Messi. Ha podido hablar con ellos, los ha visto crecer, los vio en muchas situaciones y circunstancias. También para su programa jugó con Diego Armando. O sea, cuéntenos un poco cómo era el uno, cómo es el otro y por qué siempre la gente recurre a esas comparaciones, siendo Bueno, tan distintos, Diego, ¿no? claro, Diego resulta que yo después que termino con el Real Madrid el Ujú. contrato, tenía varias ofertas para irme a Europa, a otros equipos, y quisimos volvernos a la Argentina. Volvimos a la Argentina, Delem había sido técnico mío en River y cuando vio que volví me dijo, Quique, estoy dirigiendo a Argentinos Juniors, quiero que vengas, está Maradona. Maradona era un chico, era un niño, estaba comenzando. Me dijo, y yo quiero que vengas. Y bueno, me convenció. Me fui para jugar con Diego y Diego me trataba de usted a mí Ah, mira, en ese con el momento. respeto. Pero claro, pero además, bueno, él no venía a entrenamiento. Yo le decía, ¿por qué no viniste a entrenamiento? Yo me había hecho muy amigo del padre, que el padre venía al entrenamiento y hablaba mucho conmigo y me contaba. Ujú. Y Diego tenía esas cosas, de pronto no iba a entrenar. Y me decía, no, yo fui por el servicio militar, que no, le decía yo, Diego, a mí no, a mí no. Y entonces empezó a tener esa relación, que la verdad que yo lo que decía era cierto. Hacíamos la preparación del partido, los jugadores, hablaba el técnico, todo. Íbamos a entrar al campo de juego y yo los detenía a todos antes de entrar y les decía, muchachos, démosela a él. Y lo señalaba a Maradona. Todos me miraban como diciendo, Quique, démosela a él. Hagámoslo nuestro, pero démosela a él, porque él cambiaba todo. Claro. Y la verdad que fue un gusto jugar con él y fue un gusto después verlo jugar, ¿no? Ver lo que hacía. Tuvimos una amistad larga. Fui a Cuba cuando supe que no se sentía bien, que había estado mal de salud y estaba mal de salud, me fui hasta allá.
hicimos entrevistas, cada vez que venía, cuando empezamos a hacer las fiestas de Simplemente Fútbol, vino, se quedó, era siempre alguien con el cual podíamos hablar y hacemos una entrevista, me decía aquí que hacemos esto, y era Maradona, y todo el mundo lo miraba como diciendo que lejos está, y además él aceptaba que yo de pronto le dijera, Diego, esto no lo hagas más, esto no me miraba como diciendo, ya hay varios que me vienen diciendo cosas, pero bueno, la verdad que fue fantástico no solamente jugar con él, sino compartir con él muchas cosas, y la verdad que fue un jugador de esos que quedarán en la historia, por supuesto, para todo el mundo. ¿Qué le admirabas a Diego Armando? Su capacidad para resolver los partidos él solo. Si lo dejabas, te ganaba él solo. Lo único que había que hacer los otros cumplir y dársela a él. Decir, bueno, te la doy a él y con él seguro que va a funcionar la cosa como tiene que funcionar. Y era así. Era un jugador diferente, mágico, distinto. Era especial. Tenía una pegada fantástica con su pierna izquierda. Parecía muchas veces que no se preocupaba. Y un día me dijo, Quique, jugábamos contra River en la cancha de River. Y en River atajaba el Pato Filiol. Y a mí se me ocurrió el día antes del partido, le digo, no le voy a hacer un gol a Filiol de Uno tiro de los más libre. grandes arqueros. No, y además decía de tiro libre, no le voy a hacer un gol. Me dijo, ¿sabes lo que hice, Quique? Y yo le decía, ¿qué, Diego, qué hiciste? Me fui a mi casa. Tenía una casa en un campo, que tenía un arco ahí puesto. Dice, me fui ese día ahí y empecé a la mañana y me empecé a tirar tiros libres, tiros libres, tiros libres y tiros libres. Y jugamos el partido y le hice un gol de tiro libre. O sea, cuando todos creen que porque eras un jugador tan fantástico o porque lo mismo pasa con los de ahora o con el que sea gran jugador, creen que no tiene que practicar. Sí, este tenía que practicar también. Él sabía contra quién tenía que hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, y fue un ídolo no solamente aquí, en el fútbol italiano, donde jugó, todo el mundo aceptó que Maradona ha sido algo muy grande. Ujú. Y con respecto a Lionel Messi, dentro de esas conversaciones que usted ha tenido también, ¿qué le ha dejado lo que ha hablado en la intimidad con Messi? ¿Qué le ha dejado desde el fútbol, lo que usted ha visto, que todo el mundo lo mencionamos, que es un crack, es un distinto, pero desde el fútbol, ¿cómo lo ha visto a lo largo de los años en esa evolución el mismo Quique Wolf? Siempre me acuerdo, Jan Hane, que un día que había ido a España y estaba en Barcelona, habíamos ido a hacer entrevistas para Simplemente Fútbol. Estaba con Daniel Weinstein, que iba conmigo, y le digo, Daniel, acá hay un chico argentino que vino ahora acá para el Barcelona. Me dijo, sí, Messi. Le digo, ¿y por qué no lo llamamos? A ver si podemos hacer una entrevista, ¿no? Y entonces buscamos teléfono y lo llamamos. Lo llama Daniel. Entonces le cuenta, le dice, mira, hasta aquí, que acá queremos... Sí, sí, dice él, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, decinos dónde estás y vamos para allá. No, dice, yo voy al hotel donde están ustedes. Y vino solo al hotel. Tengo esa entrevista porque era un chico que soñaba con un montón de cosas bueno, y contándonos cómo había sucedido, que estaba ahí, que estaba preparado y que lo habían contratado y que iba a jugar en Barcelona y la verdad que después fue fantástico con él. Yo creo que con otro no lo podría contar y con él sí, es decir, de pronto había momentos en que nos hablábamos por teléfono y entonces me decía, un día que jugaban contra el Zaragoza, el Barcelona, eran los primeros años de él en Barcelona, y me dijo, el segundo gol que haga en este partido te lo dedico a vos. Y yo me reí mucho porque lo escribió, me lo mandó por el teléfono. Y el partido lo transmitíamos con Miguel Simón. Sí, Miguel transmitía el partido. sí. Vamos, vemos el partido, empieza el partido, yo no le digo nada, ¿no? Gol del Barcelona, Messi. Sigue el partido, en la cancha del Zaragoza era. Sigue el partido, penal para el Barcelona. Tira Messi, hace el gol, sale corriendo para el córner buscando la cámara y a la cámara con el dedo hace así como diciendo, te dije, ¿no? Se da vuelta, se abraza con todos, se da vuelta otra vez y a la cámara otra vez con el dedo
Y yo le muestro a Miguel el teléfono y le hago que haga silencio, ¿no? Sí, sí, Que no sí. diga nada. Y Miguel decía, ¿a quién le habrá dedicado el segundo gol? Porque era fantástico que te dijeran, te dedico el segundo gol, no si hago Tremendo. un gol. Y un día en Simplemente Fútbol vino Gaby Milito, por esto Ujú. lo puedo contar porque lo dijo él. Dice aquí que jugamos un partido contra, no me acuerdo qué equipo inglés era, en Champions, en el Camp Nou. Dice, empieza el partido y a los 5 minutos nos hacen un gol. Dice, y yo me doy vuelta con la cara mal, así, y me lo encuentro a él de frente. Y me dijo, cambia la cara. Y yo le digo, Leo, nos hicieron el gol, cambia la cara. Lo gano yo, le dijo. Me dijo, Quique hizo 4 goles ese día. Lo contó él, por eso lo puedo contar, si no son esas cosas que no tienen. Sí, y muchas Era lo cosas se que quedan él en la cancha, ¿no? También, Era pero lo que él evidentemente ha sido, fue, es y será un jugador fantástico, increíble, con todas las condiciones. Y bueno, este Messi que ahora vemos es el Messi que, gracias a Dios, yo lo conozco y nos hemos juntado para montones de cosas y la verdad que es un placer de su familia y de todo lo que lo rodea. bueno, pues hay muchas historias, de verdad, es que Quique, podríamos quedarnos haciendo solamente un podcast con Quique Wolf y sus historias porque son un montón. Yo me voy a atrever a hacer lo siguiente. Y usted me va a decir, porque para mí es un orgullo, cuando uno se siente orgulloso u orgullosa de algo, uno tiene que también demostrarlo, ¿no? Y yo me siento muy orgullosa de poder haber compartido con Kike Wolf Sports Center, escenario, tomarnos un café, poder haber hablado tanto y poder Ah, tener este maravilloso recuerdo para siempre. ¿Y qué significa para usted simplemente fútbol, Kike? mucho, mucho significa, porque La fue un caprichosa. programa, la caprichosa Esta es la siempre, cuña, sí, todo. la La, la caprichosa. cap- en que no podía haber un programa de fútbol sin que estuviera la pelota, el balón. Ujú. Me acuerdo siempre que algunos me hacían bromas cuando yo empecé el programa y ponía el balón y lo tenía al lado mío y hablaba. Me decía, uy, mirá, se pone. Es que es un partido de fútbol, si no está el balón, no se juega. O sea, Total. pueden no estar ningún jugador, puede haber en un equipo menos jugadores, en otro, pero y se juega. Y si no está el balón, no se juega. Entonces la caprichosa que yo le pongo además, porque tú crees que tiras y dices, ya está, la clavé, ese es gol, y pegan el palo, porque es caprichosa, porque no quiere entrar, porque no Sí. tiene ganas. Bueno, es algo muy valioso para mí y me alegro mucho que tengas una y que te acompañe y que Por el esté mundo, contigo. mira, está dando vueltas por el mundo, como yo. Qué lindo que la lleves. Me alegro No, mucho. fue un obsequio muy bonito y siempre lo voy a guardar con todo el cariño. Estás escuchando Destino Deportivo. ¿Cómo empezó esos primeros capítulos de Simplemente Fútbol? ¿Cómo empezó la idea de Simplemente Fútbol? Que además debo confesarlo que a mí la canción fue algo que me llegó al alma. Cuando uno empieza, yo estaba muy pequeña cuando empecé a escuchar la canción de Simplemente Fútbol, que creo que después del 2015 no se cambió el cantautor. Y con Axel fue maravilloso la letra, porque además cuando comienzas, es siempre, muchos de los capítulos anteriores de Simplemente Fútbol, era la metáfora, era como el poema, era como ese Claro. arte maravilloso. Y a mí eso me endulzó mucho a la hora de poder disfrutar también desde otra perspectiva la pasión del fútbol. Cuéntanos también cómo nace esta idea, por qué se da la música, cuéntanos un poco todo. La idea fue que de pronto un productor que había en América TV me dijo, que tenés que hacer un programa de fútbol. Y yo lo miré, ¿te parece? Sí, sí, todos van a querer venir a estar contigo y bueno, lo empezamos a pensar y salió Simplemente Fútbol. Bueno, Simplemente Fútbol. Y ahí arrancó, estaba en el canal América. eh, eh, En el bueno, 92 comenzaste con Simplemente claro, en el canal América, Fútbol. que no era el canal más fuerte de todos, pero era un canal que empezaba su camino. Ujú, ujú. En el 93 yo me voy a Telefe, era un canal mucho más fuerte. Pero ¿qué pasó? Ese 93
se hace la fiesta del Martín Fierro. Pero el Martín Fierro siempre del 93 premiaba a los del 92. Claro, el Entonces, anterior. lo recuerdo esto siempre porque lo tenemos y lo hablamos mucho con Eduardo Urnequian, que era el presidente, el dueño del Canal América en ese momento, y no le gustó que yo me fuera a Telefe, pero Telefe era como si pasáramos de un equipo menos importante a otro más importante, ¿no? Ujú. Y cuando me fui, no le gustó mucho que me fuera. Y en el año 93, estando en Telefe, cuando llega la fiesta del Martín Fierro, entre los programas de deportes, estaba simplemente fútbol. Y me gano un Martín Fierro. Yo no lo podía creer, porque que me dieran un premio de jugador de fútbol lo entendía. Que me dieran un premio de periodista con un programa, no me salía. Y fue muy gracioso porque después que gané el premio ese, me dieron ese premio ese día, ese Martín Fierro, y el Martín Fierro el mejor conductor deportivo. Fui con ese premio a verlo a Arlequán, que estaba enojado conmigo, y se lo llevé. Y le dije, este lo gané aquí. Y bueno, ahí terminó toda nuestra discusión y todo, y es el día de hoy que nos podemos ver y nos seguimos viendo, ¿no? Pero fue un programa que yo sabía que todos los jugadores me iban a decir que sí. No había nadie que me dijera que no, Ujú, porque sabían que iban a hablar con un jugador de fútbol. ujú. Hablábamos de fútbol. Sí. Y entonces no tenía problemas, le decía que vinieran. Y bueno, uno de los primeros programas tuve a Francescoli, Maradona y Brindisi, o sea, los tres Por sentados favor. ahí, claro, los tres sentados conmigo hablando de fútbol y no teníamos ni que preguntarle porque nos poníamos a hablar de fútbol y salía solo el Sí, programa, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, y ahí parece que la cosa funcionó porque pude ir por todos lados, por Colombia, por Brasil, por Chile, siempre tuve, a todos me dijeron que sí, no hubo nadie que yo haya dicho, uy, a este no lo pude hacer, me dice que no. Nunca ningún jugador de fútbol me dijo no, simplemente de fútbol me decían, sí, Quique, cuando quieras. Y hablábamos de fútbol, no era yo ya un periodista, sino éramos dos jugadores de fútbol conversando, No, es que pasando. eso lo hacía, eso es lo que lo hace entretenido, ¿no? Que al final son esas historias, anécdotas, lo que te lleva, lo que pasaba dentro, fuera de la cancha, eso que uno no sabía y al final se iba enterando con las historias que ustedes contaban, con la historia de cada jugador, como hoy tratamos de una manera u otra mostrar también el destino deportivo, pero con unas referencias importantes en este caso, como alguien que ha contado tantas historias. Me acuerdo que en algún momento ya llevaban el programa número 1000 y eso fue como en el 2000 no Sí, sé, 18. estamos por el 1224 por ahora Claro, sí, sí, de, sí. de programa. Pero además lo importante fue, hablamos de Diego, hablamos de Messi, eh, Pelé. Ujú, Pelé era como algo que era irreal. Me acuerdo siempre que sale en el Mundial, previo al Mundial 94, Pelé va a dar una conferencia de prensa en Estados Unidos, porque el Mundial se jugaba ahí. Y me dice Eurnequian, después va a recibir a 10 periodistas y uno eres tú. Me dice, pero, dice, 3 minutos acepta nada más, 3 minutos por cada periodista y te vas. Y yo dije, 3 minutos, me tengo que ir a New York para ver a Pelé por 3 minutos. ¿Qué hice? Agarré una foto mía con Pelé en un partido de Racing Santos. Estábamos los dos de jugador. Él, con todos nos sacábamos una foto con Pelé. Él no sabía ni quién era yo. ajá. Y entonces agarré la foto y me fui con la foto. Hicimos la fila y la fila cuando tú veías que hacía la entrevista, hablaba con un jugador y a los 3 minutos venía un hombre, se ponía en el medio, Pelé lo saludaba al otro periodista y se iba. Ujú. Cuando me toca a mí, me acerco y le digo, mira, me dice, meu amigo, él no tenía ni idea quién era yo. Le digo, ¿no te acordás? Le digo, Pelé, le digo, esto fue en Mar del Plata, jugamos Racing con Santos. "Oh, sí, jugamos Santos con Racing. Sí, bueno. Bueno, cuando nos sentamos para empezar a hablar, yo dije, me la juego, porque todos hablaban del Mundial que venía. Claro. Y yo le digo,
tu papá jugaba en Bauru, ¿no? Me dice mi papá, chocaba en Bauru, y empezamos a hablar. A los 3 minutos viene el periodista y cuando va a entrar, Pelé le dice, no, no, sale aquí, sale aquí. Y hicimos una entrevista como de 15 minutos, ¿viste? De ahí. Perfecto. Bueno, ahí nos empezamos a cruzar después infinidad de veces con Ujú. Pelé, infinidad, 10 veces nos encontramos en cualquier lado, nos hablamos. Pero lo increíble de eso es que me llaman por teléfono y me dicen, Quique, Johan Cruyff dice que te recibe en Barcelona. O sea que me fui de Nueva York en avión a Barcelona y me senté con Johan Cruyff, que habíamos jugado en contra y todo, y había sido, hablamos de aquella vez que quería que yo jugara en el Barcelona, él era el técnico del Barcelona en ese momento, y yo tenía una nota con Pelé y una con Johan Cruyff. Nah. Viste, como que decía, pero ¿esto qué es? Y recién empezaba, o sea Sí. que eso fue también lo grato que tuvo y que tiene el programa en el día de hoy, que no, los jugadores no te dicen que no, Ujú. porque saben que vamos a hablar de fútbol, Total, de total. simplemente fútbol. De simplemente fútbol y eso nos va a quedar también a todos nosotros en el corazón. Bueno, ahora que lo estás haciendo con Pedro, no tan reciente porque ya Pedro viene también Sí, hace un rato en estos capítulos, ya se empieza también a familiarizar los mismos deportistas, ¿no? Los futbolistas con Pedro y me imagino que esto va a quedar para un legado muy largo, ¿no? Porque simplemente fútbol es para rato, Quique. por ahora va a seguir, eso no tengas ninguna duda. Bueno, Quique, le quiero hacer unas preguntitas rápidas para irlo despidiendo. Recuerden ustedes seguirnos en Destino Deportivo. Gracias por acompañarnos en este podcast. A ver, un género musical, cuando está en su casa o con amigos, ¿qué escucha? ¿Qué música escucha Quique Wolf? Mira, siempre toda la música me ha gustado, toda. No, no Eh, me vas a decir que el reggaetón porque no te voy a no, creer, no, Quique no, Wolf. no, no, pero te quiero Sí decir, tienes viste, a tus hijos o no, jóvenes que me no, imagino que... además, como bien decías, el hecho de encontrarme con ellos y que pasó por... yo siempre tuve un lugar de música en Simplemente Fútbol, Ujú. siempre. Siempre hubo alguien que cantó y en las fiestas venían y me decían, yo voy, Quique, yo voy. En España me hice muy amigo de Alberto Cortés y con Alberto me hizo una de las canciones de Simplemente Fútbol, La Sí. Mosca me hizo unas canciones de Simplemente Fútbol, bueno, todos. La de Axel es la que sale ahora, que es la que hablabas recién. Este, la música forma parte de Simplemente Fútbol. No hay, y todos terminan hablando de fútbol. Hablamos de música, que es lo que presentan, y terminan hablando de fútbol, porque todos le pasa por lo mismo. O sea que yo soy un apasionado de la música, no Pero tengo problema. sin gambeta, sin el quite, yo te sigo marcando. ¿Cuál es ese género que dice en mi casa? Escucho esto. No, mira, ya, te estoy diciendo la gente con la cual escucho. Yo, si tengo un gimnasio en el fondo de mi casa, me pongo a hacer gimnasia y pongo música, pongo a Alberto Cortés, pongo a Joan Manuel Serrat, pongo ese tipo de canciones que me acompañan con estos grandes de toda la vida y que siga habiendo. Puedo poner cosas muy modernas, puedo poner, bueno, pongo a Frank Sinatra, soy más de una época, tengo mi edad también, ¿no? Este, no sé, hay muchísima gente de música que me gusta. Ok, bueno, eso con la música. Una cancha, un estadio. Y un estadio, yo diría el Cilindro de Avellaneda, que fue el primero que empecé, el de Racing, Ujú. que, que ese fue el que comencé. Y aunque era viejo en ese momento, no era tan nuevo como ahora, jugar en el Estadio Santiago Bernabéu era algo también que uno decía, ¿será posible? Jugué en Wembley, bueno, en Argentina en todas las canchas, la de River, la de Boca, en todas las que te quieras imaginar, pero también jugué en ese tipo de estadio, ¿no? El estadio de Wembley era como algo muy La especial, catedral. muy particular, la catedral, sí. Entonces, y jugar en el Maracaná también era algo fantástico, ¿no? Sí. Yo creo que los estadios todos, aunque sea el más grande o el más pequeño, me encantaría volver a jugar, pero ya no puedo. No, y que por ejemplo el que mencionabas de Santiago Bernabéu en esa época sí era más de que 120.000, no sé, más de 100.000 personas. Hoy día Sí, obviamente por la remodelación se ha reducido ese número.
Sí, además, bueno, se redujo porque en ese momento que yo jugué no había asientos. ¿cierto? Era la tribuna con el cemento, los escalones, y entonces entraba mucho más gente al estadio. Sí, así pasó yo creo que en muchos también de los estadios latinoamericanos, o hablo por ejemplo en Colombia después del Mundial Sub-20 2011, con el torneo FIFA se tuvo que remodelar muchos Claro. estadios del país y claro, se redujo ese número. Bueno, un gol. Sé que de pronto con los años está un poco más atrás, pero un gol que haya marcado y dijo, ah, este gol me supo a gloria. Yo te diría, no marcaba muchos goles yo. O Ujú. sea, no era, no solamente por el puesto, sino porque, bueno, uno tenía que jugar, no era uno de los goleadores, pero he tenido algunos. Es muy difícil explicar cuál, pero hubo uno muy particular que fue mi primer año en la Unión Deportiva Las Palmas. Faltando 3 partidos, eh, me dan un golpe muy fuerte en un tobillo y se me pone muy mal. Entonces el médico del club me dice, Quique, listo, no vas a jugar, quedan 3 partidos, no vale la pena, no, esto no se te va. Bueno, la cuestión es que en Canarias, en la playa donde hay playas por todos lados, ¿no? Pero es una isla. Pero hay una parte que es más Paloma, que es en el sur, que era muy cerquita, a 40 kilómetros de la ciudad. Me fui con la familia para allí, y todos los días me iba con el pie al mar para ver si el agua con sal y eso me bajaba la inflamación. Y no había caso. ¿Qué pasa? Sorpresivamente, Las Palmas pierde los 2 partidos y llega el último partido contra el Celta de Vigo, se jugaba en el estadio de Las Palmas, en el Insular, y el que perdía se iba a segunda división. Y entonces yo tomé el auto, me fui a la ciudad, me fui derecho, dejé a mi mujer en casa, me fui derecho al club, entré y el técnico era un francés, Pierre Sinibaldi. Cuando me ve entrar, dice, muchacho, le digo, mister, yo juego. Y me mira y me dice, ¿cómo? Yo juego, le dije. Pero el doctor, lo llamo al doctor, viene el doctor, le digo, ¿qué pasa aquí? Que yo juego, doctor. Me dijo, pero Quique, me mira el pie, yo tenía todo hinchado del tobillo. Le dije, vaya pensando cómo hace, pero yo juego. Era un partido muy especial. Sí. Bueno, me infiltraron el tobillo, me lo vendaron, parecía un yeso y qué sé yo, y yo jugué de volante. Y debo haber hecho uno de los goles más increíbles, de mi carrera, porque me dieron un pase, me fui, dejé 2 en el camino, me salió el portero, lo eludí y tiré, marqué el gol. Bueno, era una explosión porque ganamos, nos salvamos de ir a segunda, nos quedamos en primera. Y la verdad que Eso sabe a título, quedarse en primera sabe a fue, título. fue todo increíble, pero bueno, fue un día muy, pero muy especial. Después, por supuesto, habrá no muchos goles, pero algunos goles importantes que también me tocó hacer en el Real Madrid. Y bueno, estaba feliz. En Racing, cuando hacía un gol, era como que sabía que toda mi familia explotaba, así que estaba bien. Sí. No, y yo digo que, por ejemplo, esos goles para quedarse en primera, para salvar, ¿no? La categoría, guardando las proporciones, para mí saben a título porque me tocó ver a muchos equipos descender y de grandes equipos. En el mismo 2011 me tocó en el estadio estar con el América de Cali, ese mismo año descendió River y era una cosa loca ver cómo lloraban las familias, cómo se sufría. Por eso digo que esos goles que salvan a tu equipo para quedarse en primera saben a título. Bueno, y un destino deportivo, Quique. Un destino deportivo, no, nada, ver, observar, ya no. Me gusta, me encantaría que, no sé, que mis nietos, algunos jugaran al fútbol, juegan, algunos juegan muy bien, pero Ninguno no, heredó la pelota para cancha, ¿no? todavía no. Pero bueno, ha sido algo muy importante el fútbol para mi vida, lo sigue siendo y eso me hace muy feliz.
Pues Quique, le agradecemos mucho este espacio, de verdad nos encantaría tenerlo en un próximo capítulo de Destino Deportivo. Sabemos que también tiene muy pronto muchos compromisos de salud, que tiene que seguir cumpliendo, que tenga una pronta recuperación, que todo salga muy bien. Le deseamos lo mejor, esperamos que pronto nos tomemos un café al mejor estilo colombiano y que sigamos hablando de simplemente fútbol. Un abrazo gigante, muchas gracias, Quique. Cómo no, Gianjane, sabes que Colombia es como si fuera mi casa. Me siento muy feliz cuando voy allá. Tengo ya muchísimos amigos, a todos los jugadores que he ido a ver, pero además también a muchísima gente que trabaja en esto tan lindo que hacemos nosotros. Y bueno, y he tenido también la suerte de trabajar contigo, así que me alegro mucho que estés trabajando, que estés haciendo, que no lo guardes, no lo dejes en un cajoncito, sino que lo saques como lo sacas y eso seguramente te va a seguir teniendo esta linda sonrisa que tienes. Te mandamos un saludo muy grande a toda la familia. Muchas gracias, Kike. Igualmente para ustedes. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Destino Deportivo. Recuerde vivir cada capítulo en nuestras plataformas, en YouTube, en Spotify. Bueno, Kike Wolf, un abrazo gigante y a ustedes gracias por acompañarnos. Chao. Destino Deportivo con Gianjane Meneses. Te esperamos en el próximo viaje.